En 1990, un entonces desconocido, Alberto Fujimori, tomó el poder con el ya ahora gastado discurso de la lucha por los pobres. Este aparentemente inofensivo personaje encabezaría uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú, incluso considerando el período del virreinato. Fujimori se embolsó entre coimas y sobornos la suma de más de 400 millones de dólares. En ese entonces, todo lo que se podía corromper se corrompía y más. Se sobornaron a políticos, militares, empresas, canales de televisión, prensa escrita. Todo para permanecer en el poder el tiempo que se pudiera. Pero, ¿por qué hay tanta corrupción en el país? ¿Qué podemos aprender del pasado para no repetir la historia? ¿Qué podemos hacer para afrontar el más grande problema del país? Desde el virreinato con el contrabando de oro y la explotación del indígena, hasta la actualidad con los puestos fantasmas para los amigos de los políticos de turno. El Perú tiene la corrupción tan arraigada en su ser, que cuando los ciudadanos vamos a las urnas, elegimos al que consideramos que roba menos. El Perú está contaminado de este mal hasta la médula. Y en los últimos años esto ha ido a peor con un gobierno central debilitado, no solo por la falta de aprobación del pueblo, sino por los mismos poderes del Estado, que son capaces de destituir al presidente cuando la oportunidad les es favorable. Para comprender más sobre por qué estamos tan embarrados, empecemos por los primeros años de la República, cuando el Perú recién se independizaba. Cuando inició el proceso de independización del Perú, los caudillos necesitaban financiar la guerra contra el virreinato. Por eso, los militares saquearon al pueblo, expropiaron propiedades, robaron joyas, armas, comida a las familias más acaudaladas con el pretexto de la libertad. Estos recursos expropiados para la guerra fueron malgastados en fiestas de los militares y en los altos mandos de la política limeña que recibieron su tajada del pastel. Cuando don José de San Martín emprendió su cruzada para liberar al Perú, lo logró de manera definitiva en 1824 con la batalla de Ayacucho que expulsó finalmente a los españoles. Pero, aún así, el país cambió muy poco, de hecho, podemos decir que empeoró. Los militares tomaban el poder político y veían al Perú como su feudo personal, saquearon y malgastaron la riqueza pública y privada que se recuperó en la independencia en vez de pagar lo que adeudaban, retrasando económicamente al país en reformas comerciales e industriales. Éramos una nación de menos de 10 años de vida, pero ya teníamos una de las deudas internas más altas de la región. Fue tal la magnitud, que en esos primeros años el Perú casi declara su primera bancarrota con solo 5 años de vida. Ya nacimos con una clase política corrupta e invencible que desalienta a los ciudadanos a ser honrados. ¿Para qué ser honrado y honesto si vas a ser el único que va a cumplir las reglas mientras los demás se adelantan a ti pagando coimas? En la era del guano, el país vivió una bonanza nunca antes vista. Para los que no saben, la era del guano fue una época en la cual se usaba este elemento como abono para la agricultura industrial de países desarrollados como Inglaterra y Francia. El guano se convirtió en la base económica del Perú. Si entre 1846 y 1847 aportó el 5% de los ingresos fiscales, entre 1869 y 1875 ya era el 80%. En la época colonial, el país había vivido de la plata de Potosí, y ahora vivía de los excrementos de pájaros. Pero extraer el guano era un trabajo inhumano. Su principal fuente eran las Islas Chincha, donde en tiempos de Humboldt alcanzaba un grosor de 30 metros. El guano era un producto exclusivo del Perú y se realizaban contratos millonarios que ayudaron al Perú a tener una bonanza de varias décadas. En esos momentos, los políticos, en vez de usar esos ingresos para realizar obras y reformas contra la pobreza, empezaron a pagar algunas deudas que contrajo el Estado en su guerra de independencia. Muchos se aprovecharon de esto y cobraron sumas exorbitantes con intereses astronómicos. Muchas familias se adjudicaron pequeñas fortunas, pero después de tanto dinero malgastado, el Perú entró en bancarrota. Podemos hablar del gobierno de Leguía, un dictador de los primeros años del siglo XX que estuvo 10 años en el poder y era sobornado por los Estados Unidos para regalar recursos naturales. De igual forma, podemos mencionar a los gobiernos militares del siglo XX, que estuvieron plagados de obras en las cuales se inflaban los precios para embolsarse miles de dólares. Pero, ¿cuánto afecta económicamente la corrupción al país?
¿Y cuáles son las zonas y los delitos que se cometen debido a este problema? Según la Contraloría, en 2022, Perú perdió más de 24.000 millones de soles por la corrupción y por la ineficiencia de las autoridades. Imaginemos si todo ese dinero se hubiera destinado a obras que ayudaran a disminuir la brecha de pobreza. En 2021, las instituciones más corruptas fueron la ATU, Senares y el Ministerio de Transporte. Además, en 2022 se destacó el PRONIS, entidad a cargo de los proyectos de inversión del Ministerio de Salud, que tenía más de 60 proyectos hospitalarios paralizados a nivel nacional. Por esta razón, muchos hospitales y postas son remodelados con una mala planificación y se tiene que empezar desde cero. Aquí, se usa la excusa de una mala planificación del terreno por temas de seguridad para tener que realizar la obra desde el principio. Además, en los últimos 4 años, hemos perdido 94.000 millones de soles. Siendo el pico en 2019, 14.000 millones se podrían haber usado para reducir la brecha en infraestructura. Los gastos en personal son los que, en términos monetarios, conllevan la mayor corrupción y generan más gastos al gobierno, siendo el segundo las inversiones del Estado en obras públicas. A pesar de la cantidad de corrupción desde 2019, el porcentaje ha bajado relativamente, o al menos no ha subido. Para dicho año, por cada 100 soles que ingresaban a las arcas públicas, 15 se perdían por corrupción y en 2022 esta cifra bajó a 13 soles por cada 100. No es una victoria grande, pero por lo menos no hemos subido. Si nos remontamos más atrás, en los últimos 10 años las cifras de corrupción se han triplicado. En lo que va de 2023, se han producido más de 6.000 casos nuevos según la Procuraduría Anticorrupción. Los delitos que más se cometen dentro del ámbito de la corrupción son: peculado. Se refiere al funcionario que se apropia de los bienes del Estado, con una incidencia del 35% en la totalidad de los casos. Colusión. Forma de conspiración o acuerdo ilícito, en este caso en el Estado, con el propósito de engañar, defraudar o manipular en su propio beneficio, con una incidencia del 19%. Cohecho. Acción de sobornar o corromper a un funcionario con el fin de obtener un beneficio ilegal o indebido, con una incidencia del 13%. Negociación incompatible, con una incidencia del 11%. Entre las organizaciones con mayor corrupción podemos encontrar: municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, la Policía Nacional del Perú. Los lugares con mayor corrupción son: Lima con 11.000 casos, Junín con 4.000 casos, Cusco con 3.200 casos, Ancash con 3.000 casos. Por lo tanto, nos preguntamos por qué no ha aumentado la corrupción desde 2019. ¿Qué ha hecho el gobierno para controlar la corrupción en las instituciones públicas? Pero antes de darte la respuesta, si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle un like y suscribirte. Eso me ayuda muchísimo. La respuesta tiene nombre y apellido: las Procuradurías Anticorrupción. Desde su creación, las Procuradurías Anticorrupción han tenido varios elementos que han contribuido a la lucha contra la corrupción, como el apoyo por parte del gobierno y un incentivo económico para la resolución de casos. Este incentivo consistía en que si se ganaba un caso y éste tenía una reparación monetaria, todo ese dinero se destinaba para la mejora de las propias procuradurías. También experimentaron un aumento en su presupuesto, lo cual ayudó a mejorar la lucha contra la corrupción, ganando alrededor de 800 millones de soles, de los cuales solo se han obtenido 160 millones. Este aumento es significativo, teniendo en cuenta que comenzaron con un presupuesto de 22 millones, lo que permitió la contratación de más personal y la adquisición de mejores herramientas. Sin embargo, ahora el Ministerio de Economía quiere que estos montos se reintegren directamente al Tesoro Público y que ya no se destine ningún porcentaje a las procuradurías. Es como si el país estuviera tropezando con su propio pie. Pero tú, ¿qué piensas de la información presentada? ¿Te parece que Perú está avanzando en la lucha contra la corrupción? Déjame tus impresiones en los comentarios. Hasta la próxima.